Vamos a hacer unas preguntas relacionadas con el estilo de vida de los jesuitas. Ajá. ¿Con cuántos años empezaste a ser jesuita? Con 17 años. ¿Y sabes cuántos tengo? A ver quién me echa los años que tengo. A ver quién acierta. 72. 72. 70. 70. 50. Sí, hombre, gracias. Tengo 86 años. Bueno, ya sabéis cómo me llamo y cuántos años tengo. Ahora, ¿por qué quisiste ser jesuita? Pues mira, porque te lo voy a contar, fíjate. Estaba yo haciendo ejercicios cuando tenía yo 17 años. Era el último año del bachillerato. Y entonces fuimos, el curso mío, fuimos a hacer ejercicios. Y hicimos los ejercicios de San Ignacio. Y yo recuerdo que estando una noche, antes de cenar, entré en la capilla a hacer una visita. Y había un Cristo grande, así fuerte, ¿no? Y habíamos hecho la meditación aquella de ¿qué hago yo por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? ¿Y qué he hecho yo por Cristo? Y en esa meditación, que son 3 preguntas que hace San Ignacio al ejercitante delante del crucifijo, se pregunta a él ¿qué hago yo? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué he hecho? ¿No? Y en ese momento, pues Dios me dio la gracia y le prometí que yo iba a ser jesuita. Y entonces seguí el curso y llegó el verano y terminé mis exámenes y terminé todas esas cosas y ya yo tenía que decir en mi casa a mis padres que yo quería ser jesuita y me daba una vergüenza enorme y me costaba muchísimo decirlo eso. Y un día que salí con mi padre, estábamos en un pueblo de Valladolid y él dijo, voy a dar un paseo por el campo. Y yo te acompaño. Y yo quería decírselo allí, ¿no? Y entonces fui con el campo con él y le dije, papá, yo quiero ser jesuita. Y no dije más, porque ya lo quería decir así de golpe y no quería decir más ya. Y entonces él me dijo, bueno, primero se quedó sorprendido, porque yo no había dicho nada de todo eso, ¿no? Y había estado hablando que quería ser ingeniero agrónomo, ¿no? Y entonces de repente salía yo con eso y se quedó así parado, ¿no? Y me dijo que si lo había pensado bien, y dije sí. Y bueno, ya no quería yo hablar más de ese asunto, ya estaba. Y por eso, así te cuento la historia de por qué me quise ir a hacer jesuita. Pero te puedo decir que todos los sitios por donde yo he andado, he estado en muchos sitios destinados, siempre ha sido Dios el que me ha puesto en el camino. Venga, otra pregunta. ¿Qué jesuita fue tu inspiración? ¿Qué jesuita? Pues yo creo que no hubo ninguno personalmente. Yo estudié en un colegio como vosotros, un colegio de jesuitas en Valladolid. Y allí pues había muchos jesuitas, más que aquí ahora. Eran muchísimos los jesuitas que teníamos, ¿no? Y entonces no había ninguno así especialmente que me atrajese. Me atraía el trabajo que hacían ellos, lo que estaban haciendo y cómo lo hacían y demás. Y luego me atraía no tanto las personas cuanto la llamada del Dios, de eso que llama San Ignacio el magis. Es decir, hacer de la vida algo que sea importante, que sea grande, que sea significativo, que sea eso. Ese magis, el ser más, el hacer más por Dios, eso es lo que me atraía. Pero no los jesuitas en concreto, aunque los admiraba y eran mis maestros y me sentaban en clase y todo lo demás. Otra. ¿Dónde fuiste misionero? ¿Ves? Otra vez. En ese colegio donde yo estaba, que es el colegio de Valladolid, donde yo había estudiado, yo estaba de inspector, que se llamaba entonces, estaba encargado del último curso de los alumnos, los que tenían 17 años. Y era internado también. Yo era profesor, era encargado del curso, atendía, era un curso especial en aquel tiempo que se llamaba preuniversitario. El último curso eran los que iban a ir a la universidad y tenían un régimen especial, tenían cuartos particulares, tenían un comedor aparte, tenían todo eso porque era un momento para que el paso a la universidad no fuese tan violento.
y no tenerles a nivel de niños, y después de repente entraban en la universidad. Entonces se creó una fórmula que se llamaba preuniversitario, para el paso para ir a la universidad. Y con ese grupo estaba yo. Y un día de repente me llega una carta de Nicaragua. Y venía esa carta y era del socio, el ayudante del provincial de allí de Nicaragua. Y me decía, mira, aquí hay una obra para campesinos de una señora que ha entregado todo su dinero para hacer una escuela profesional, agraria, para enseñar a los campesinos los métodos de producción y también a encontrar a Dios también. Dice, pero resulta que nos ha dado todo el edificio y todo, pero no tenemos la persona que lo haga, lo ponga en marcha. Te queremos invitar para que vengas tú a hacerte cargo. Hombre, yo, ¿qué es esto? Una carta que me viene desde América pidiéndome que vaya de allí. Y era una cosa así tan extraña. Yo estaba en un colegio de segunda enseñanza, como aquí. Dije, ¿qué voy a hacer ahí? Pero dije, lo voy a pensar 3 días y después voy a tomar la decisión. Y lo estoy dando vueltas. Yo no sabía dónde estaba Nicaragua. Fui a un atlas a ver dónde estaba Nicaragua. Sabía que estaba en Centroamérica, pero no sabía si estaba más arriba de Guatemala o más debajo de Costa Rica, a ver dónde está. Bueno, Nicaragua, sí. Y luego, para campesinos. ¿Y qué es un campesino nicaragüense? No sabía nada yo que era un campesino nicaragüense, ¿no? Dije, bueno. Pero pensé, yo estoy muy bien instalado aquí. Estoy en el colegio, que fue mi colegio. Estoy de profesor allí. Estoy en la ciudad que ha sido mi ciudad. Aquí está mi familia, están mis amigos. Estoy muy bien instalado y me encuentro muy bien aquí. Y me va a pasar como a los barcos. Los barcos están hechos para navegar, pero no para quedarse en el puerto. El barco que se queda en el puerto se llena de óxido y ya no sirve para navegar, porque la función del barco es navegar. Pero si está metido en el puerto, pues se estropea. Y digo, a mí me va a pasar así en el espíritu. Si no salgo a navegar, es decir, a la lucha misionera, a la lucha del trabajo, me va a pasar como a los barcos. Digo, me tengo que embarcar y me tengo que marchar. Y me fui. Dije, yo tenía que hacer unos estudios más y dije, dadme un año más de tiempo, saco las asignaturas y mi título de Filosofía y Letras del Estado y me voy para allá. Y al cabo de eso, me marché. Bueno, llegué a Nicaragua y las pasé canutas, la verdad, las pasé fatal, porque no sabía ni lo que era un campesino. Tenía que crear un programa con aquel centro y no había manera yo no sabía qué era aquello. Encima, cuando ya empecé a ver las cosas, resulta que cayó un terremoto la víspera de Navidad. Esas fueron mis primeras Navidades. Un terremoto que destruyó toda la ciudad de Managua. Entonces, eran las Navidades. No había luz, no había agua, estábamos a oscuras, había toque de queda a las 5 de la tarde, no se podía mover nadie. Y bueno, y entonces no había, comíamos como si fuéramos scout, con 4 piedras, y ahí hacíamos nuestra cena de Navidad, así la hicimos, ¿no? Bueno, fue espantoso aquello realmente, ¿no? Bueno, ya me he alargado mucho para eso después de... ¿Es fácil estar fuera de casa tanto tiempo? Sí, porque como yo fuera de mi casa me marché a los 17 años y ya no volví a vivir con mis padres. He estado algunas veces de visita, algunas vacaciones y así, pero fuera de eso, esta vez. Y ya se acostumbra uno a vivir eso no cuesta nada. Otra. ¿Qué es para ti lo mejor de ser jesuita? Hombre, servir a Dios y a los hombres. Eso es lo mejor de ser jesuita, es decir, que es una orden que te da la posibilidad de hacer un gran servicio a los demás, en muchas cosas, en muchas tareas. Puede ser educador, puede ser misionero, puede ser distintas cosas, ¿no? Puede ser escritor, puedes dedicarte a ser profesor, ¿no? O sea, hay muchas cosas, y puede ser también, sobre todo, misionero, ¿eh?
Eso es lo bueno que tiene esa jesuita, que es una orden que es universal y que está presente en muchas partes del mundo. ¿Qué más? ¿Alguna vez te has planteado dejar de ser jesuita? Nunca, fíjate. Y es que es raro porque hay veces en que se pasa por situaciones críticas, ¿no? Y ha habido muchos compañeros míos que entraron conmigo y demás y después lo dejaron, ¿no? Durante el tiempo. Y es muy común que llegan los momentos esos que llaman de crisis. Cuando llega un momento de crisis, que no te encuentras bien y no estás bien y piensas que a lo mejor te has equivocado de camino y que demás, y empiezas a aflojarte y demás, y lo dejan. A mí, por la gracia de Dios, nunca me ha venido la tentación de dejar la compañía de Jesús. Otra. Ahora te vamos a hacer preguntas con la relación con la Navidad de tu infancia. Yeah. ¿Cómo era la Navidad antes? Yo no sé cómo es ahora, porque hace mucho tiempo que no estoy yo en la Navidad de familia, ¿no? Pero la Navidad antes, pues era muy casera, muy dentro de la casa, salía muy poco. Y como además hace frío y eso, pues estábamos en casa. Y como nosotros éramos 8 hermanos, yo era el tercero. Éramos 8 hermanos, éramos 4 varones y 4 mujeres, ¿no? Y entonces era una familia grande. Y entonces estábamos en casa y celebrábamos la Navidad siempre en casa, en esa casa. Nada más, otra. ¿Cuál era una de las tradiciones navideñas en tu familia? ¿Cuáles eran? ¿Cuál era una de las tradiciones navideñas en tu familia? Las tradiciones. Bueno, pues yo creo que es como las de ahora. Es decir, el día de Navidad, que se tenía la cena juntos, todos, ¿no? Como éramos 8 hermanos y mi padre, pues éramos 10 personas. Era una mesa de esas grandes así, que se sacaban los de abajo, los tableros, y entonces, pues la Navidad, de lo que me acuerdo de niño que me gustaba más, era la sidra del gaitero. Esa que tenía un color oro que tiene cuando era una copa. Es el único momento en que tomábamos los niños sidra. Entonces ponían en el aparador. La mesa estaba aquí, había un aparador donde ponían las cosas de comer y demás, y allí se ponían las copas. Una copa llena de sidra con ese color que tiene, de color oro, así chispeante y demás. Bueno, eso era riquísimo, ¿no? Y entonces se comía siempre el pavo. La noche de Navidad se comía el pavo. Y entonces el pavo, cada uno pedía su pieza favorita. Entonces había que... ¿Tú qué quieres? Yo el alón. Yo la pata de arriba, la pata de abajo. La pata tiene dos partes, el muslo y la pata. Yo la pata de arriba, yo la pata de abajo, y cada uno iba a comer. Yo el pescuezo. Y mi madre se comía lo que llamaba la cuscudilla, que es eso donde está la cola, donde vienen las plumas de la cola. Esa, la cusquilla. Esa era mi madre, que no quería nadie. Mi madre siempre se cogía la tajada que nadie quería, la peor de todas, ¿no? Y luego pues se tomaba el turrón y se tomaban las peladillas y se cantaban los villancicos. Y entonces había unos villancicos típicos de que se cantaban siempre. Así se hacían las Navidades. Esa era la Nochebuena. ¿Qué era lo más importante para la gente? ¿Los adornos y los regalos o lo espiritual? Mira, para ser sincero, realmente es los adornos y las cosas de comer. Lo espiritual. Se iba el día se iba a las 12 de la noche, se iba a la misa del gallo. Íbamos todos también. Íbamos a la capilla del colegio, íbamos de donde estábamos estudiando, íbamos a celebrar también la Nochebuena. Iban todas las familias. Y eso era así lo más espiritual. Pero eso se hacía a las 12 de la noche. Por eso se adelantaba un poco la cena y se cenaba como a las 9, 9:30, ¿sí? Para que diese tiempo para ir después a la misa. Y luego íbamos todos a misa. Había unas veces que salíamos de misa y estaba todo nevado. Había nevado esa noche. Pero una cosa preciosa, ¿no? Otra. ¿Cuál crees que es la principal diferencia con la actualidad? Pues mira, en cuanto a la cena y las cosas que se comen y todo es lo mismo, ¿no? Se toma el mazapán, se toma la sidra y el champán, ahora se toma esas cosas.
las cosas que se comen, eso son las mismas. Luego, la misa del gallo existe también, lo que pasa es que va menos gente. Antes iba, pues íbamos casi todos, y ahora va menos gente, pero se celebra, eso es la Nochebuena, de una manera similar. La parte como religioso y demás suele tener menos aceptación, hay menos gente ahora. Pero lo que se come y eso, pues a lo mejor ha aumentado el número de cosas que se pone. Antes era, primer plato, escarola, con granada, con un uso de granada, ese era el primer plato. Luego, el segundo plato, a veces había besugo, pero nosotros tomábamos siempre pavo. Y el pavo, porque éramos muchos, entonces había más partes del pavo, ¿no? Y el pavo se le tenía muchas veces, se le cebaba en casa y se le compraba y se le tenía mucho tiempo preparándolo y demás, ¿no? Pero yo creo que no hay mucha diferencia entre lo que se celebraba antes y lo menos eso, que la parte religiosa tiene menos importancia para la gente. ¿Tenías regalos en la Navidad? ¿Teníamos regalos? No, nosotros no teníamos esa costumbre de los regalos en Navidad. Los regalos se daban siempre el Día de Reyes. Entonces se escribían las cartas a los reyes pidiendo los regalos y demás. Pero en Navidad no se daban regalos. Eso es una cosa que ha venido a sustituir el Día de Reyes para los adultos. Como los adultos ya no creen en los reyes, pues entonces se pasan los regalos el día de Navidad. Pero los regalos antes para los niños y demás se reservaban para el Día de Reyes. ¿Cómo se vivía la Navidad en la calle? En la calle, poco. Es decir, los adornos que ahora ponen ahí con tantas luces por las calles y todas esas cosas, entonces no se utilizaban. Porque era una vida más austera. Luego había la cabalgata de Reyes, esa sí, esa era fundamental, como ahora, ¿no? Y era, pero menos suntuosa. Aquí ahora, bueno, hacen unas carrozas enormes, ¿no? Y ponen unos Reyes Magos enormes, ¿no? Entonces era mucho más modesto la cosa, ¿no? Y qué más cosas así. Y luego el árbol de Noé vino más tarde, ¿eh? Entonces no había árbol de Noé, porque eso es una importación de los nórdicos, el árbol de Noé. Como Papá Noel tampoco existía en aquel tiempo, solamente existían los Reyes Magos. Papá Noel también es otra costumbre navideña, pero de los países nórdicos de España, de Europa. Ahora unas preguntas relacionadas con la Navidad de otros países. ¿En qué países viste celebrar la Navidad? Bueno, pues he estado en Honduras y he estado en Nicaragua. Cuando iba yo un día en coche en el mes de octubre y allí no la Navidad es el niño Dios, siempre es el niño Dios, ¿no? Iba yo conduciendo y tenía encendida la radio y decía: en los almacenes Carrión ya ha llegado el niño Dios, y era el mes de octubre. O sea que el comercio inmediatamente, como es el momento en que el comercio vende más, adelantan todo lo posible de la Navidad, como reclamo. Y entonces ya en el mes de octubre ya había llegado el niño Dios a esos almacenes, ¿no? De eso me acuerdo, pero esto me acuerdo que, fíjate, estuve yo de párroco en esto, después de lo del terremoto que cayó la víspera de Navidad, aquella Navidad no la celebró nadie. Habían hecho una huelga unos chicos cristianos en la catedral de Managua, y tenían en el pórtico, que eran unas columnas, tenían habían atado unas cuerdas alrededor y pedían tres cosas. La primera cosa era unas Navidades en austeridad. La otra era unas Navidades en libertad para los presos. Y la tercera no me acuerdo lo que era, lo habían puesto allí, ¿no? A las 12:23 cae el terremoto, la víspera. Destruyó toda la ciudad. Una cárcel que había allí, pues los carceleros, cuando vieron que se movía aquello, se caía, salieron todos en guinda, corriendo.
Los presos que vieron que los carceleros se habían marchado, todos se marcharon. O sea que aquellos consiguieron, primero, no fueron nunca unas navidades tan austeras como aquella noche del terremoto. Consiguieron las 3 cosas que pedían. Y entonces, allí, entonces, las navidades, ya te digo que había, ¿hoy qué es? Ya, pues hoy es el día el día del año. Bueno, decíamos, qué maldad, es igual, no hay nada que celebrar aquí, ¿no? Así fue la cosa, ¿no? ¿Qué otra? ¿Cómo es el estilo de vida de los jesuitas allí donde viviste? ¿Cómo sé? ¿Cómo es el estilo de vida de El los... estilo de vida. Pues sí, mira, vivimos también en casas, comunidades más pequeñas, porque hay menos gente. Y luego, pues, depende, porque hay colegios también ahí, ¿no? Hay parroquias, entonces, y luego hay parroquias rurales, ¿no? Entonces, yo cuando vi que allí no se podía hacer nada porque está la ciudad toda destruida, pues pedí al obispo que me diera, que quería yo ir de párroco a un pueblo donde hubiese campesinos, para saber lo que eran los campesinos, para ese famoso escuela que tenía que poner yo en marcha. Y me dijo, vaya usted a San Rafael del Sur. Ajá. Y dice, que no tienen párroco. Y hay campesinos. Y dice, sí, sí, hay muchas comunidades de campesinos por alrededor. Bueno, pues fui. Y dije, ¿qué voy a hacer yo en un pueblo que no conozco? Nunca he estado yo de párroco, y menos en un pueblo. Ay, se me hacía tan difícil vivir solo allí metido en un sitio nuevo, que quise buscar gente. Entonces me dijeron que había unos grupos de chicos jóvenes, cristianos, que se reunían en un pueblo, tal día, el día de jueves. Ah, pues yo fui. Pedí un coche y me fui allí. Y encontré allí un grupo de muchachos y dije, miren, yo voy a ir de párroco, pero no quiero estar solo. Quiero 4 personas que me acompañen. Y vamos a ir a trabajar con los campesinos. Y además vamos a vivir con nuestros recursos. Y nadie nos va a servir. Nosotros vamos a hacernos la comida. Vamos a vivir pobremente y demás. ¿Quién quiere venir conmigo? Necesito 4 voluntarios. Había uno así con un gorro puesto, así metido, mal encarado. Este que no se ponga. Y fue el primero que levantó la mano, joder. Y otros 3 más se levantaron la mano. Dije, bueno, pues mañana a las 8 de la mañana nos reunimos y preparamos el viaje y organizamos cómo vamos a vivir y cómo vamos a hacer las cosas. ¿Sí? Bueno, muy bien, adiós, adiós, buenas noches. Me metí en la cama. Me entró una angustia, dije, pero ¿cómo he hecho esta imprudencia? Ni estos chavales me conocen a mí ni yo a ellos. ¿Qué va a pasar en el pueblo? Además, a lo mejor lo estropeamos todo y hacen algunas trastadas y demás. Madre mía, ¿cómo he hecho esto? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues me dormí. Pues mira, al día siguiente alquilamos un tráiler y íbamos por las casas de ellos diciendo, ¿no tienen por ahí una silla vieja, una perolo o algo así? Todo lo que nos dieron malo, lo metimos todos en el tráiler. Los muchachos cogieron las mochilas, cogieron las guitarras y dijimos, a San Rafael del Sur, vámonos para allá. Y nos marchamos los 4. Y cuando llegamos allí, como habíamos dicho que lo íbamos a hacer nosotros todos, pues a limpiar la casa y tal y igual. Y llegó la hora de comer, que allí se come a las 12, y estábamos todos ya sin descamisados, sudorosos y tal. Uno sacaba un cigarro y tal. Pensando ahora que a ver qué hacíamos para comer, que no habíamos comido. Cuando estábamos todos allí descansando, llaman a la puerta de la casa. Llegó el chico y digo, vete a abrir. Abre el chaval y aparecen 2 niñas como estas, así, con unas bandejas. Dice, que dice mi mamá que esto para ustedes. ¡Hombre! Dijimos, ver, la providencia que nos atiende. Mañana no vamos a hacer comida. Dijimos, bueno. Y entonces, al día siguiente pasó lo mismo. Y estábamos todos ya en silencio y diciendo, bueno, a ver, como la providencia nos responda, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y cuando estábamos todos distraídos, uno haciendo no sé qué, el otro silbaba, el otro no sé qué, tocan a la puerta, todos nos pusimos textos, ¿no? Abren la puerta y aparecen otra vez las 2 niñas, que dice mi mamá que esto para ustedes. Y digo, ahí está, la providencia, que nos atiende. Bueno, y así pasamos realmente. Ellos a los 6 meses se marcharon a las universidades y yo me quedé solo otra vez. Pero pasamos 6 meses preciosos de bonito, ¿no? Vale, otra.
¿En otros sitios poníais el Belén? ¿Cómo? ¿En otros sitios poníais el Belén? Sí, pero no hay tanta tradición de poner las figuritas. Suelen poner sobre todo el misterio, el niño, el San José y la Virgen. Pero todas las figuras, algunos también la ponen, pero todas las figuras no las suelen poner. Pero el misterio sí. La pregunta ahora. ¿Hay muchas costumbres diferentes alrededor de la Navidad en los diferentes países donde has estado? Hay muchas diferencias. Sí. No. Yo no he estado más que en 2 países. He estado en Nicaragua, digo, de asiento. He estado en Nicaragua y he estado en Honduras. Luego he estado en otros sitios también, pero no he vivido allá como para pasar la Navidad también. En Honduras y en Nicaragua sí, he estado más años. Y allí no hay diferencia, es la misma cosa. Muchas veces si es muy pobre la gente, pues entonces no ponen lo que obtienen y comen lo que les alcanza, nada más, ¿no? Pero la tradición esta cristiana de hacer el Belén y hacer sobre todo el misterio está igual en los 2 sitios, ¿no? Otra. ¿Nos podríais contar alguna de las costumbres más raras que os podía ver en otros países? Las costumbres, pues no es que sean muy diferentes de las nuestras, ¿no? Pero bueno, tienen ciertas maneras de hablar. Por ejemplo, hablan castellano, pero por ejemplo no dicen nunca a otra persona tú. El tú no se emplea, se dice vos. Y cuando es en plural se dice ustedes. Es decir, si yo digo, vosotros os habéis sentado aquí, no diría vosotros os habéis sentado aquí, sino ustedes se han sentado aquí. Y cuando en la misa dices el Señor esté con vosotros, allí se dice el Señor esté con ustedes. O sea que hay modismos de hablar, pero hablan en español, ¿no? Y luego de comidas, pues también tienen cosas que ellos comen más. El banano, por ejemplo, el banano es el plátano, lo emplean como si fuese pan, ¿no? No usan el pan sino el maíz, y en lugar de maíz, el pan así que comemos nosotros con la comida, ellos se usan unas tortas así redondas hechas de maíz, de masa de maíz cocida, que la palmean así y luego la meten un poco en el horno, y eso es lo que ellos utilizan pues para acompañar la comida en lugar de pan. Son costumbres, y utilizan mucho, por ejemplo, el banano, el plátano. Hay muchas clases de plátano. Hay un plátano que llaman el plátano manzano, que tiene un sabor a manzana. Hay uno que llaman dátil, que es uno chiquitín así. Y ¿lo conoces ese? Entonces, del banano hay muchísimas clases, muchos tipos y demás, ¿no? Y se come mucho eso. Y fruta también, el mango, por ejemplo, mangos hermosos, así grandes, ¿no? Cuando llega la temporada de mangos es riquísimo. O sea, la fruta es muy abundante y hay de toda clase de frutas, ¿no? Y eso es una alimentación muy básica, sí. Y en lugar de pan se utiliza el maíz. Esas son las variantes que hay. Son locales porque son países que dan otro tipo de cosas. A ver, otra. ¿Hay villancicos diferentes en otros países? ¿Hay? Villancicos diferentes. Sí. Hay villancicos, sí. Hay uno que se llama, que eso no hay costumbre aquí en España de eso, que se llaman las posadas. Y es, antes de la Navidad, es como ir haciendo visitas a las casas, entonces, y van cantando, ¿no? Y entonces la posada reproduce cuando el niño, la Virgen y San José van de camino y van a empadronarse. Y como no hay sitio, porque ha habido mucha gente, muchos familiares, pues entonces se tienen que meter en una cueva de animales para dar a luz al niño, ¿no? Bueno, pues esa situación en que la Virgen va llamando a distintas puertas a ver si tienen sitio, tienen posada, a ver si le dan posada para poderse pasar la noche, y todos le dicen que está lleno, que no pueden, y por eso se tiene que ir a meterse en una cuadra ahí de animales, ¿no? Bueno, pues eso es lo que llaman ellos las posadas, eso viene de México, y entonces eso tiene unas canciones, y van por la tarde, así, por la noche, acá a la noche, y van a la casa de una persona.
y llaman pum, 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 y dice, no sé qué, eso está la musiquilla, ¿no? Y entonces le dije, si tienen posada, y los otros dicen, no tengo posada y no sé qué, no sé cuánto. Y los otros cantan, que si tiene, es que el niño que le pasa esto, no sé qué, no sé cuánto, que la señora y tal. No, pero es que mire ustedes que está todo lleno. Pero fíjense que llevamos mucho tiempo así y los otros contestan y ya por fin abren la puerta y la reciben. Entonces vienen, entran todos allí y ya les ofrecen pues una cosa de bebida y unos pasteles o una cosita de esas. Eso se llaman las posadas. Entonces de ahí van a otra casa, se va mi grupo. Y tienen unos cantos, que los de fuera cantan una cosa y los de dentro hacen una respuesta. Eso no hay en España. A mí me gustaría saber cuántos años ha estado Allá en Nicaragua y Honduras. En total estuve 25 años, en distintos momentos, no seguidos. Porque he ido como 2 veces, ¿no? Una de las veces es que yo vine a hacerme una operación de cataratas aquí, y me lo hicieron aquí en Gijón, pero me llevaron a un médico que no tenía práctica y me la hizo mal. Entonces vine para poco tiempo y me tuve que quedar 2 meses, ¿no? Ahí en Gijón. Y total, volví, no me hizo más que un ojo y me lo estropeó. Me puse una lente de contacto y en la otra no me había operado, entonces me quedaron 2 visiones. Total, que volví en muy malas condiciones. Ya dije, esto tengo que arreglarlo, que eso no funciona. Y me volví ya. Entonces los Vega me arreglaron la operación mal hecha y me devolvieron la visión. Ya. Y después, una vez que yo me fui en verano a saludar a la gente que ya había conocido y demás, pues entonces pues me dijo el superior que estaba allí, que era de gente aquí, de Gijón, me dijo, bueno, ¿y por qué no te quedas? Dijo, hombre, que ya soy muy mayor para venir a estas cosas. Y yo, sí, hombre, sí, no puedes. Y digo, bueno, pues si quieres, vengo 2 años. Y me dijo, bueno, 3. Y quedé 4. Y esa fue la última vez, ¿no? Pero otra vez también yo estaba, porque siempre Dios me ha puesto el camino, me ha hecho eso. Había ido a Francia a hacer un máster de desarrollo, economía y desarrollo agrario. Y total, que allí me ofrecieron, al terminar eso, me ofrecieron un puesto que era tan bueno que dije, hola, esto es fantástico. Me dijeron, mira, ¿por qué no te quedas de capellán de españoles en Montpellier, en Francia? ¿Por qué no te quedas de capellán de españoles que vienen aquí a hacer las vendimias y la diócesis te da un coche, te paga la gasolina y además te da un sueldo para eso, y la seguridad social francesa? Dije, chocho, qué bueno, qué cosa más fantástica, ¿no? Ya cuando tienes un título ya alto, un máster o ahí les llaman doctorado de tercer ciclo y tal, bueno, ya no tienes que pasar exámenes ni nada, te puedes coger cosas de investigación y lo que sea. Si además te ponen un coche y te dan la gasolina y además te dan un sueldo y demás, bueno, pues esto es fantástico. Y entonces yo estaba pensando lo fantástico que era aquello, qué suerte había tenido. Y Dios me puso en la mente, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la pierde por mí, la gana para la vida eterna. No me lo podía sacar de la cabeza, eso. Y entonces dije, no puedo aceptar esto, porque si acepto esto no es mi vocación. Yo no entro en la vida para vivir bien, sino que entro en la compañía de Jesús para ofrecer servicio, pero no para disfrutarla así de la vida, ¿no? Y entonces digo, no puedo aceptar esto. Y digo, me tengo que volver otra vez a América. Y me volví a América. Y entonces era la revolución sandinista. Y bueno, ahí me tocó de miedo las cosas que... Y estaba yo, como iba con un título, eso de economía y desarrollo agrario, había una escuela de agricultura y ganadería que habíamos cogido nosotros para apoyar al Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Y entonces me mandaron ahí como director de eso. Y allí un día llegó el ejército y nos dijo, mire, esta escuela es objetivo de la contrarrevolución. Si les atacan de noche, el ejército no se puede mover para defenderles, porque es muy fácil hacerle una emboscada. Dice, tienen ustedes que defender.
Y dice, le vamos a traer armas y entrenamiento y ustedes se defienden. Digo, ¿quién es el director de esta escuela? Digo, pues servidor de usted. Digo, bueno, le vamos a traer eso. Total, que tuvimos que defender la escuela durante la noche, siempre había una escuadra defensiva. Y ahí todos, desde los alumnos, los profesores, los directores, todo el mundo y los trabajadores, todo el mundo estaba enrolado y se formaron las escuadras. Eran escuadras de 9 personas y por la noche venían al director y pedían las armas. Se les entregaba las armas, que eran unas AKs. Las AKs son unas metralletas así que tienen 36, unos peines con 36 balas. Y así estuvimos durante casi 7 años, todas las noches haciendo vigilancia. No nos atacaron nunca. Si nos llegan a atacar nos hacen papillas, porque el comando que ataca de noche, y ataca hacia la 1 de la mañana, de la madrugada, porque atacan allí y les da tiempo para retirarse y ya cuando llega el amanecer ya los tíos se han marchado y se han emboscado ya. Pero ese es el momento difícil. Pero nosotros teníamos siempre, la escuadra que le tocaba defender, uno se quedaba de turno vigilando, los otros estaban durmiendo en unas colchonetas al lado. Si había algún problema, todo el mundo tenía su arma al lado, ¿no? Ya los puestos están lo que tenías que hacer, Pero al día siguiente, a las 7 de la mañana, empezaba a trabajar. Y si habías estado mala noche, me llegaba lo mismo, a la clase, como todo el mundo, ¿no? Así pasamos esa noche, hace tiempo, con la Revolución Sandinista. Había las reuniones que teníamos, nos venían, íbamos a unas plazas allá, apoyando la Revolución Sandinista. Y decían eslogan, ¿no? Con música y todo, ¿no? Llegaban los de Palacahuina con la marimba y los acordeones, ¿no? Y decían, si Nicaragua triunfó, y todo el mundo decía, El Salvador triunfará y Honduras le seguirá. Empezaban las músicas y tal, y decían, entre cristianismo y revolución. Y todos contestábamos, no hay contradicción. Así. Y así era, se vivía con muchísimo fervor aquello, ¿no? Con mucho sacrificio, pero con mucho entusiasmo, hermano. Bueno, pues yo, la última cosa que hacía al acostarme era cogía el AK, la metralleta, le ponías la bala en boca, le ponías el seguro y lo dejabas así, junto a la almohada, para que en caso y a veces que estaba la cosa seria, ponías la silla así junto a la cama, los pantalones embocados, las botas ahí puestas para vestirte y salir corriendo, ¿no? Porque si te descuidabas te limpiaban los forros, ¿no?